Buenos días, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo cordial a todos ustedes y también a todos los hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan por este medio del Facebook y YouTube. Un saludo cordial a todos ustedes. En esta mañana vamos a meditar, continuando con nuestras meditaciones en el Evangelio según San Mateo. Hemos llegado al capítulo 9, versículos desde el 9 al 13. Entonces, vamos a dar lectura nuevamente al pasaje para reconectarnos con lo que hemos leído anteriormente. Dice así: Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y habiéndose levantado, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos. Padre nuestro, bendiga la lectura de esta palabra suya. Le agradecemos porque en este pasaje usted nos enseña para qué ha venido Jesucristo. Y Jesucristo mismo pronunció esta declaración, que Él ha venido a llamar a pecadores al reino de Dios, para perdonarles sus pecados y salvarlos y hacerlos ciudadanos del reino de Cristo. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada, recordarán ustedes, en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, el Señor Jesucristo sanó a un paralítico, pero antes de sanarle, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí vimos que la enseñanza central de esta primera sección de Mateo 9 era que el perdón de pecados era central al ministerio del Señor Jesucristo, es decir, era un aspecto importante del ministerio de Cristo. En esta sección siguiente de Mateo 9, versículos 9 al 13, Mateo eleva a un nivel mucho más alto esta enseñanza de que el perdón de pecados es central al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, Mateo presenta a Cristo con esa gran autoridad que ya decía que tiene en la sección anterior. Es decir, ¿quién puede perdonar pecados? Quedó una duda en la mente de los escribas en la sección anterior. Y ahora, los fariseos también están presentes ahí, y ellos, por supuesto, eran personas muy celosas de la ley de Dios, y muy celosas de guardar la pureza y los mandatos de Dios según ellos creían. Bueno, los fariseos eran parecidos a nosotros el día de hoy. Si usted pregunta a alguien en la calle: ¿usted obedece a Dios? ¿Usted anda en los caminos de Dios? Rara va a ser la persona que les diga: no, yo ando en pecado todo el tiempo. No van a responder así. Claro que estoy bien con Dios, ¿verdad? Pero los fariseos exageraban mucho más esto. Ellos creían que no solamente eran puros y limpios y obedientes en toda la ley de Dios. No solamente creían eso, creían además que nadie como ellos guardaban la ley de Dios. Y frente a ellos, Mateo les presenta aquí a un Jesucristo que perdona el pecado
de esa gente aborrecida de la sociedad judía de ese tiempo, que eran los que cobraban impuestos. Y además perdonó el pecado de pecadores en general. Muy bien, esta enseñanza de que Jesucristo ha venido para perdonar los pecados de los seres humanos y de esa manera declararlos justos y por ese medio introducirlos en su reino, esa enseñanza está aquí puesta en dos partes. El versículo 9 nos habla de que Jesús llamó a una persona muy aborrecida de la sociedad de ese tiempo, a un cobrador de impuestos. Lo llamó para ser su discípulo, el versículo 9. Y los versículos 10 hasta el 13 nos relatan ese gran banquete que organizó Mateo, el cobrador de impuestos, para Jesús y sus discípulos. Veamos la primera parte. Jesús llama como discípulo a Mateo, recaudador de impuestos. Versículo 9. Miren, para nosotros es un poco raro esto, ¿no? Porque en el día de hoy encontramos gente que se molesta mucho para pagar impuestos, ¿verdad? Y cuando usted no paga sus impuestos, ya sea de su casa, que sea mi impuesto predial, o no paga sus impuestos de lo que gana durante todo el año, o sea, los impuestos de las casas y propiedades se paga al municipio. En el municipio hay una oficina que se llama el SAT-CAJ en Cajamarca. Si usted no paga impuestos al tiempo debido, le llega una notificación para que se acerque en tantos días. Si usted no se acerca en esos días que le dice la notificación, le llega una cobranza coactiva. Si usted no puede pagar, y ellos se dan cuenta que no puede pagar, entonces se callan y pasan los años y luego prescribe la deuda. En general, se dice que en Cajamarca solamente el 25% de ciudadanos pagan sus impuestos. El 75% no pagan impuestos al municipio. Finalmente les condonan la deuda. Pero es interesante que ese 75% que no pagan impuestos son los que más piden del gobierno. Piden bonos, exigen que le hagan su pista, sus gradas, etc. Pero la mayoría de esa gente que reclama no paga impuestos. ¿Qué les parece? Quizás algunos de nosotros estamos entre ellos, no lo sé, pero es una realidad en Cajamarca. A pesar de eso, cuando nos cobran impuestos a la fuerza, con intereses y todo, a la mayoría no nos gusta eso y aborrecemos a esos que trabajan en el SAT-CAJ o a los que trabajan en la SUNAT, ¿verdad? Una vez un candidato a la presidencia de la República dijo que la SUNAT era la maldita SUNAT. Pero cuando él llegó a ser presidente, se llamaba Alejandro Toledo. Ya no seguía diciendo lo mismo de la SUNAT. Porque a los presidentes y a los gobiernos les gusta que entre dinero a las arcas del Estado, porque pueden repartir bonos y hacerse muy apreciados por la gente. Pero ningún presidente reparte bonos de su bolsillo. Y ninguna autoridad en el Perú reparte regalos económicos de sus bolsillos. Todo sale de los impuestos que usted y yo pagamos cada año, ¿verdad? Ningún presidente es tan buena gente para repartir su sueldo. Reparte de lo que nosotros pagamos al Estado. Así es que, de todas maneras, los oficiales que cobran impuestos se hacen aborrecer. Y aquí en este versículo 9, Jesús, saliendo de Capernaum, yéndose ya a hacer ministerio en otro lugar de Galilea, encuentra a este Mateo que cobraba impuestos, aborrecido de la sociedad judía, porque además los que cobraban impuestos en ese tiempo, de agricultores, de pescadores, de comerciantes, ellos no cobraban impuestos
para sí mismos. En Galilea probablemente se cobraba impuestos, parte iba a Herodes Antipas y parte iba al rey de Roma y parte se quedaba en el bolsillo del que cobraba. Entonces el que cobraba para tres: para Roma, para Herodes, el rey vasallo, y para ellos. Entonces a veces elevaban los impuestos, los elevaban grandemente y los cobraban a veces a la fuerza, y entonces se hacían muy aborrecidos de la gente. Mateo era uno de esos aborrecidos, y ahí lo encuentra Jesús en la oficina de aduanas. Noten ustedes que por Galilea pasaba un camino que se iba hasta Egipto. En Galilea confluían varios caminos. Todo el que pasaba por ahí tenía que pasar por la aduana y tenía que pagar impuestos. Y Mateo era uno de esos. Probablemente era un oficial principal. Y entonces, estando ahí en pleno trabajo de cobrar impuestos, Jesús le dice: Mateo, sígueme. Imagínense por un momento, usted es un gran oficial de la SUNAT. La SUNAT paga muy bien, por si acaso. Y entonces, usted está ganando como 12,000 soles al mes. Usted es Mateo. Y pasa Jesús y le dice: Mateo, sígueme. ¿Qué haría usted? ¿Deja sus 12,000 soles al mes para seguir a Jesús? ¿Deja sus 7,000? ¿O sus 5,000? ¿O sus 3,000? Probablemente, a pesar que tanto ha escuchado usted de Jesús, en el Perú se escucha de Jesús bastante, ¿verdad? Por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Y en fechas como hoy, en Navidad, se escucha bastante de Jesús. Pero si a uno de esos que está celebrando la Navidad y es un oficial de la SUNAT y le dice: sígueme, ¿qué haría? Probablemente no. Pero este Mateo ya había escuchado también de Jesús y está ahí. Y Jesús le dice: sígueme. En el acto se pone de pie. Lucas dice que lo deja todo y sigue a Jesús. ¿Qué les parece? En la Biblia hay una doctrina que se llama la doctrina del llamamiento eficaz. Esto significa que cuando Dios obra en el corazón de una persona y Dios lo llama a seguirle, esa persona no puede resistirse. El llamado de Dios es invencible. Cuando Dios llama, nada es más importante para uno que Dios. Así fue para Mateo. Dios ya había obrado en su corazón. Así es que para él nada era más importante, ni el dinero, ni su trabajo estable, nada de eso era más importante que seguir al Maestro y Salvador Jesucristo. Uno puede saber muchas cosas de Dios, o pocas cosas de Dios, pero lo que cuenta es la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y eso explica por qué Mateo, inmediatamente, al escuchar este llamado, se puso de pie, dejó todo ahí y siguió a Jesús. Y esto lo cuenta Mateo, porque según el Evangelio de Mateo, cuando Cristo llama, el que es llamado no debe poner peros. Recuerden en las lecciones anteriores: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no había calculado el costo de seguir a Jesús. Y Jesús le dice a ese hombre:
Ya estás emocionado, lo sé. Mira, los zorros tienen madrigueras, los pajaritos del campo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro Jesús le dice: sígame. Sí, Señor, te sigo, pero deja primero que vaya y entierre a mi Padre. Y después que haga mis cositas, te seguiré a ti. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Estos dos le pusieron peros a Jesús. Sí, te puedo seguir, pero ¿sabes qué? Primero déjame arreglar ciertas cositas. Y otros, en nuestro medio peruano, dicen así: todavía no, Señor, todavía no soy bueno para seguirte. Miren, nadie es bueno. Si usted piensa que tiene que ser bueno para seguir a Jesús, déjeme decirle que nunca va a ser bueno sin Cristo en su corazón, nunca. En otras palabras, nunca va a poder seguir a Jesús si usted piensa que primero tiene que ser bueno para seguir a Jesús. ¿Verdad? Ese es un concepto muy popular en nuestro medio cajamarquino. A varias personas he hablado durante toda mi vida. Dicen: no, pastor, todavía tengo unas cositas, unos pecaditos por ahí que no los puedo dejar. Así es que todavía, quizás después de un tiempo, ¿no? Otros me dicen, incluso más francos: en realidad, mire, yo quiero darme mi última borrachera, mi última fiesta, y de ahí después ya voy a seguir a Jesús. Es interesante que a veces hay gente muy franca, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con esas respuestas? Uno ora a Dios para que Dios convierta el corazón de esas personas. Pero el modelo de discipulado que Mateo presenta en su evangelio, el verdadero discípulo es aquel que recibe el llamado y en el acto sigue a Jesús. Mateo deja todo y como que corriendo se va a su casa y organiza a su familia y dice: miren, he decidido seguir a Jesucristo. Claro, he decidido es la forma como uno habla. En realidad, quien ha decidido que debemos seguir es Dios. Y entonces dice: hay que organizar. Lucas dice que organizó un gran banquete en su casa. Así dice Lucas 4, 29 al 30. Y le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Claro, no nos dice que esto fue a la siguiente hora, no sabemos, puede haber pasado un tiempito ahí. Un gran banquete en su casa, un gran grupo de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Estos otros, Mateo le llama los pecadores. Y ahí estaban los discípulos de Jesús y Jesús mismo, participando en ese banquete, entremezclados con los recaudadores de impuestos y con los pecadores a la misma mesa. Bien, si invitar a Mateo, cobrador de impuestos, como discípulo de Cristo, esto en sí ya era un hecho escandaloso a los ojos de los fariseos. Mucho mayor fue el escándalo cuando lo vieron a Jesús comiendo junto con pecadores y estos publicanos o cobradores de impuestos aborrecidos de la sociedad. Ahí estuvo Cristo. Cristo vino para estar en esta sociedad de pecadores y de gente llamada gente mala, porque por ellos ha venido. Ustedes recuerden que Jesucristo no nació en medio de arbolitos, ¿no? En medio de estrellitas de oro, de globitos rojos, ¿no? Nació en un pesebre, nació
en el depósito donde comían las vacas y animales, eso era el pesebre. Lo que le llaman aquí en el Perú la batea o el comedero de las vacas, ese era el pesebre, ¿verdad? Ahí nació Jesucristo, vino y nació ahí. Y cuando creció, Él estuvo siempre junto con aquellos que necesitaban de la salvación, de gente llamada mala por otros, de gente llamada pecadora por los fariseos. Y eso nos lleva a considerar los versículos 10 al 13. Jesús en el banquete de recaudadores de impuestos y pecadores. Veamos lo que dice el versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, Lucas dice que era la casa de Mateo el publicano, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí Mateo describe este banquete. Significa que Mateo ha invitado a sus colegas que trabajaban en la aduana, en la oficina que recaudaba impuestos. Ahí invitó a ellos también. Y al mismo tiempo había invitado también de entre las multitudes judías a aquellos llamados por los fariseos los pecadores. Es decir, era gente, digamos, que creía en Dios, como en Cajamarca, la gran mayoría cree en Dios, como en el Perú. En el Perú el 85% de los 33 millones creen en Dios. ¿Cuántos 85% de 33 millones? Más de 27 millones creen en Dios. Así, la gran mayoría de esos judíos creían en Dios. Pero a los ojos de los fariseos, esa gente creía en Dios, pero no cumplía la ley de Dios, como ellos. No obedecían la ley de Dios perfectamente, como los fariseos creían que obedecían. Y los llamaban pecadores. De toda esta gente que no vivía según la ley de Dios, y que eran gente, digamos, pecaminosa, estuvieron invitados a la mesa de este Mateo, y el invitado de honor era Jesucristo y también sus discípulos. Entonces, es un cuadro que llamó la atención a los ojos de los fariseos. Imagínense ustedes, Jesucristo en el pasaje anterior dice: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, con lo cual enseña que Él es ser divino, que tiene divinidad como el Padre, que puede perdonar pecados, que es puro, que es limpio. Y ahorita, en ese pasaje, está junto con los aborrecibles y aborrecidos de la sociedad, y además con aquellos que eran considerados los pecadores de la sociedad. Y eso nos lleva al versículo 11, que dice: y cuando vieron esto, miren ese cuadro, Jesús, el Hijo de Dios, puro, limpio, mezclado con la gente que era considerada malvada en ese tiempo. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Miren, en la cultura de ese tiempo y también en la teología de los líderes judíos, el compañerismo, el sentarse juntos, el comer juntos con gente mala, significaba que el que se sentaba junto con ellos compartía los valores de ellos y que era como ellos. Entonces esta pregunta es una pregunta en doble sentido. Esta pregunta refleja lo que los fariseos tenían en su mente. Ellos decían en su mente:
este no puede ser otro que un pecador más. ¿Cómo se puede juntar con ellos? Entonces, a los judíos no se les permitía sentarse a la misma mesa con los gentiles, ni con los que consideraban pecadores. No podían tomar del mismo vaso. Si esto era así, como Jesús compartía con los pecadores, estaba junto a ellos, no les quedaba otra opción que creer que Jesucristo realmente era un pecador más. No podían entender. Entonces, esta escena de Jesucristo junto con los pecadores, en la mente de los fariseos, significaba que Jesús también era como ellos. Lo acusaron de inmoralidad, de pecaminosidad a Jesús. Es más, si los que cobraban impuestos extorsionaban y estafaban, y Jesús estaba con ellos, no podían explicarse cómo Jesús está junto a estafadores y a gente que no cumple con la ley de Dios. Y por eso le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y este era el problema principal de los fariseos. Y frente a este problema, nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión y plenamente convencido de su rol mediador y convencido de su misión salvadora y redentora, expresa también su enseñanza principal en este pasaje. Y le dice Jesucristo en los versículos 12 y 13. Al oír esta pregunta, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. O sea, esta pregunta bastante capciosa, a esta pregunta acusadora, Jesús responde con un dicho proverbial: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Este era un dicho probablemente popular en el tiempo de Jesús, entre los judíos también. Y es un dicho que fue popular después de Jesús también. Miren, incluso antes de Jesús, unos 400 años antes de Jesús, había un filósofo griego, historiador, llamado Diógenes. Este Diógenes era de la escuela cínica griega. Él tenía un dicho que decía así: como el médico debe estar entre los enfermos, un hombre sabio debe mezclarse con los necios. ¿Cómo irradiar sabiduría? Tiene que estar entre ellos para impartir sabiduría. Esa era la idea de Diógenes. Y Diógenes era un viajero incansable. Viajaba por varios lugares. Una vez llegó a un lugar y había gente que simpatizaba con él, pero otros se sentían incómodos que Diógenes, el gran filósofo e historiador, entrara en lugares inmundos. Y entonces a esos Diógenes les dijo: también el sol entra en los albañales y no se ensucia. Bueno, en el lenguaje español antiguo, albañales significa pozos negros, con aguas negras. Y decía Diógenes: el sol también pasa por los pozos de aguas sucias y negras, pero el sol no se ensucia. Asimismo, por el año 50 después de Cristo, otro filósofo greco-romano, Plutarco era griego de origen, pero se nacionalizó romano. Es un filósofo muy leído en el mundo intelectual, especialmente por sus obras sobre moral y sobre política. Bueno, en el pasado, todos los chicos de secundaria
leí en esta literatura. En el pasado, digo, hace en cuanto al Perú, unos 300 años atrás, ¿verdad? Hoy Plutarco suena como un nombre feo y ni siquiera se sabe nada de él, ¿verdad? Entonces, este Plutarco era un filósofo moralista. Él propagó un proverbio similar que dice que pronunciaba el rey Pausanias, que era muy criticado por descuidar a su propio pueblo. Aquel rey respondió así: no es costumbre de los médicos pasar tiempo entre las personas sanas, sino donde están las personas enfermas. Así es que cuando Jesús responde con este dicho, que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, les está respondiendo con un conocimiento popular en ese tiempo. Si este proverbio fue conocido por los fariseos o no, no es lo más importante. Lo más importante es lo que Cristo quiere enseñar con esto. Cristo quiere enseñar lo siguiente: los sanos son los que se creen justos, como los fariseos, y los enfermos son los que sienten ser pecadores, como usted y yo. Y por lo tanto, como Jesucristo tiene una misión redentora y perdonadora, tiene que estar entre los que necesitan perdón y redención, o con aquellos que están conscientes de esa necesidad de perdón y de salvación. Y eso nos lleva al versículo 13. Luego que les dice este proverbio, Jesucristo le dice: váyanse y aprendan lo que significa misericordia quiero más que sacrificio. En esta segunda respuesta, que es una clase que Cristo le da a los fariseos, como le llamaron: maestro, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Ahora Jesús se pone en pie ante los fariseos y como maestro les da una lección, les da una cátedra teológica, y les dice: aprendan lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, a los judíos de ese tiempo: misericordia quiero más que sacrificio. Entonces, esta palabra misericordia es una palabra con profundo significado en la Biblia. No hay en el idioma español una sola palabra para traducir esta palabra hebrea Gesed, que a veces se traduce como misericordia, pero misericordia como palabra sola no traduce todo el sentido de Gesed. Esta palabra hebrea Gesed en realidad significa el amor de Dios, que es leal, que es bondadoso y que es misericordioso. Así es que en todo donde la Biblia aparece la palabra misericordia o bondad, debe traducirse bondad, leal y misericordiosa. Y donde se traduce como misericordia, debe entenderse como misericordia bondadosa y leal. Y esto es lo que dice Jesús: bondad misericordiosa hacia los demás, más que el sacrificio es lo que yo quiero, dice Dios. Y Jesucristo vuelve a citar este pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 7, cuando una vez sanó a un enfermo o enferma en el día de reposo. Y los fariseos le critican y dicen: ¿cómo puedes sanar violando la ley? Pero estos fariseos en realidad tenían bastante de hipocresía en sus mentes y corazones. Y Jesús les dice: oigan, cuando se enrieda un toro, una vaca o un animal, o cuando cae en un hueco y es día de reposo, ¿no se van y lo salvan de ese hueco?
Y claro que así pasaba. Tenían que salvar a su animal. Le dice, oiga, ustedes tienen más compasión por un animal que por esta que es hija de Abraham. O sea, Jesús les daba enseñanzas que les hacía revolver la mente, tenía que hacerlos pensar. Hoy día, a ese tipo de enseñanza que nos hacen remover el cerebro, se llama el choque cognitivo. Es como si con un martillo les golpeara la cabeza para que reaccionen y piensen y razonen bíblicamente. Jesucristo les dice, oigan, Dios, el Padre que dio la ley, a quien ustedes dicen que aman y cuya ley ustedes dicen que obedecen, el Padre Celestial, les dice que más que sacrificio, Él quiere amor leal y misericordioso. Choque cognitivo se llama este método, que es como un martillazo en las neuronas de la persona para que despierte y vea más profundamente que solamente lo superficial. Y entonces les hace recordar la enseñanza de la palabra de Dios. Y luego, en la segunda parte del capítulo 9, versículo 13, les da la razón. Así enseña Dios. Les dice, Dios quiere que sus hijos mostremos a los demás un amor misericordioso, bondadoso y fiel y leal. Porque he venido, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Quién define la misión de Jesús? Bueno, voy a pausar un ratito para comentar lo siguiente. Estos días he estado muy atento a los medios de comunicación. He estado muy atento a los símbolos que el paganismo del mundo y peruano ha inventado para celebrar el nacimiento de Jesús. He estado muy atento a lo que los medios de comunicación tratan de enseñar a la gente cómo celebrar este día que ellos llaman Navidad. Y nuestros celulares, de los que tienen celulares, están llenos de mensajes de las grandes tiendas comerciales y le dicen así y así, comprando A, B, C, D, celebra la Navidad. Otros, como RPP, que es una radio muy escuchada en el país, decía anoche, así tienen que celebrar su Navidad, con su familia, invitando gente, no necesariamente comiendo pavo, pueden comer también chanchito u otra, incluso cuy. O sea, los maestros que tratan de moldear la mente de los peruanos de cómo celebrar la venida de Cristo, justamente son las herramientas del gran paganismo del mundo. Y me temo que muchos que nos llamamos cristianos hemos caído bajo esos falsos maestros del paganismo moderno o posmoderno quizás. ¿Cuáles son los ídolos de la llamada Navidad por el mundo? Para algunos es la comida, para otros la chupística, para otros la familia, pero menos Jesucristo. ¿Verdad? Menos Jesucristo. Jesucristo aquí les hace recordar a los religiosos de su tiempo. Y también hace recordar a los religiosos de este tiempo. Porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Jesucristo ha venido a este mundo para perdonar los pecados de aquellos que sienten su pecado y le piden perdón a Él. Y no solamente eso, ha venido a llamarlos a ser ciudadanos del reino de Dios para que en la última cena de las bodas del Cordero estén todos aquellos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Así anuncia Apocalipsis. En la cena de las bodas del Cordero estarán todos aquellos que no aceptaron la marca de la bestia,
de ese sistema de falsa religión que engaña a la gente y los invitan a adorar a otros dioses o a los dioses de la bestia y no al verdadero Dios de la santa palabra de Dios. Todos aquellos que fueron pecadores y fueron perdonados por Cristo estarán con Cristo en esa cena en el reino de los cielos. Yo no he venido, dice él, a llamar a justos para el reino, sino a pecadores para limpiarlos de sus manchas pecaminosas y hacerlos miembros de la familia de Dios. Pero esos fariseos como que necesitaban más martillazos en su cabeza, necesitaban más choque cognitivo. Y Jesucristo en Mateo 21, 31 al 32, les habla más claro a estos fariseos y a todos los que como ellos piensan. Y les dijo así: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Se imaginan tremendo combazo en las neuronas de estos fariseos? Los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Qué amor bondadoso y misericordioso de Jesús. Si una ramera que es consciente de sus pecados puede ser limpiada y perdonada y hacerse ciudadana del reino de Cristo, ¿cómo no alabar la misericordia bondadosa de Cristo? Si alguno de ustedes siente que es muy pecador o pecadora, imagínense, ¿será usted más pecador que una ramera? Si así se siente, piensa en esto. Jesucristo dice: los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios porque ellas creyeron el mensaje de Jesucristo. A veces nosotros nos sentimos indignos pecadores con razón, porque somos indignos pecadores. Pero si reconocemos esa indignidad, esa pecaminosidad, Cristo nos abre los brazos y dice: ven, acércate a mí, yo puedo limpiarte. Y es que Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, como verdadero Dios, Él puede estar entre pecadores sin cometer pecado, porque Él es el que limpia el pecado. Hay ciertas sustancias químicas que limpian la suciedad, ¿verdad? La lejía no tiene miedo de ser derramada en la suciedad, porque la va a limpiar. El ácido muriático no tiene miedo de ser derramado encima de la suciedad, porque la va a limpiar. El sol no tiene miedo de enviar sus rayos sobre las bacterias y virus más contaminantes, porque los va a matar. Cristo, el Dios verdadero, el Hijo de Dios, jamás tuvo miedo de juntarse con los más terribles pecadores, porque por ellos vino para limpiarlos. Y Él es más que una sustancia antiséptica. Él es más que una sustancia que limpia suciedad física. Él puede limpiar nuestra suciedad moral y espiritual. Para eso vino Cristo. Este gran banquete
ofrecido a Jesucristo, fue ofrecido a Él en reconocimiento que Él puede limpiar pecadores. Y esta fue una inmensa actitud evangelística de Mateo. Mateo no fue egoísta, él quería que sus demás colegas pecadores se encuentren con Cristo. Y ahí los invitó una gran cantidad de publicanos y pecadores allí con Jesucristo. Probablemente aquí también habían rameras que habían entrado. Por eso él dice: recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, fariseos, juzgavidas, hipócritas, que piensan que no son pecadores. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje? Miren, hermanos, Mateo, un aborrecido recaudador de impuestos, fue llamado por Jesús como uno de los 12 apóstoles. Lo limpió, le perdonó, le dio redención y fue uno de los 12 apóstoles. Mateo tenía todas las características de un buen contador público, acostumbrado a llevar registros detallados de los impuestos, por años, por días, por rubros, etcétera, muy disciplinado para escribir, estructurado para escribir. Y fue llamado por Cristo, le limpió sus pecados y todas esas capacidades que tenía para los impuestos, ahora las utiliza santificadamente para escribir un evangelio ordenado, un evangelio bien estructurado. Y su nombre, Mateo, es un nombre hermoso. Mateo significa don de Dios. Antes era un don para cobrar y exagerar y extorsionar quizás. Hoy es un don de Dios para toda la iglesia de Cristo. Nos ha heredado este hermoso evangelio. Y Jesús, en este evangelio, Mateo pone en la boca de Cristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no he venido para pedirles que me celebren nacimientos. No he venido para que hagamos de su venida un pretexto para comilonas o borracheras. Él ha venido a llamarnos como pecadores, a limpiarnos, redimirnos y salvarnos y hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Es Jesucristo quien tiene que moldear nuestra mente y nuestro corazón, no RPP, no las grandes tiendas comerciales, no el municipio de Cajamarca, ninguna institución paganizada de nuestro país nos tiene que moldear la mente. Jesucristo es quien nos tiene que moldear nuestra mente. Y cuando nosotros respondamos a ese llamado de Cristo, entonces nada de aquello que antes nos importaba tanto nos importará más. Nada de lo que antes llamábamos precioso será más precioso que Cristo. Nada de lo que nosotros amábamos será más amado que Cristo. Porque Él nos extiende su misericordia bondadosa y salvadora. Pero esta no fue solamente la experiencia de Mateo. Otros pecadores visibles como Mateo fueron limpiados por la sangre de Cristo. Voy a recordarles solamente uno de ellos. Uno que consentía en que los oficiales judíos asesinen a cristianos. Uno que fue cómplice de la muerte de Esteban. Y él, cuando estaba parado mirando que mataban a pedradas a Esteban, las ropas ensangrentadas de Esteban fueron puestas a sus pies. Y se llamaba Pablo. Él también fue limpiado por Cristo. Y escuchen lo que dice Pablo al describir su experiencia de la misericordia bondadosa de Cristo. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Y aquí nos da otra vez como Cristo, la razón por la cual vino al mundo Cristo,
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiera Dios que en cada Navidad, cada creyente podamos decir esto: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, por esa misericordia bondadosa de Cristo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, está hablando de Cristo, no se hablaba del niño Manuelito, no está hablando del baby Jesus o del bebito Jesús, está hablando de Cristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A todos los que hoy escuchan este mensaje del llamado de Mateo, Cristo les llama también a ser parte de esta comunidad de los perdonados, de los redimidos del pecado por la bondadosa misericordia de Cristo. Y vengamos a Él sin demora, sin pretextos. En realidad, nada tiene más valor que la salvación que Cristo nos da. Y nadie tiene más valor que Cristo. Por eso Pablo dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Si usted viene a Cristo con toda confiada obediencia, como Mateo, Él hará de usted también, como hizo de Mateo, un auténtico don de Dios para su familia, para la iglesia y para el país. Que a partir de hoy tengamos un poco más de claridad en nuestra mente y dejemos que nuestra mente sea moldeada por el Evangelio de Cristo y por ningún otro medio, por más que nos parezca muy bonito. Que el Señor bendiga su palabra.